Fuego en el corazón, por Cary Grant. Narración por Kelly, para el canal A Buen Puerto. Capítulo 18. La goleta en la que viajaban Terence y Lady Candice llegó a las costas de Dublín 7 días después de que zarpara. No atracaron en puerto. Hacerlo sería anunciar a sus enemigos su presencia, cosa que no pensaba hacer todavía. Antes debía tomar todas las precauciones necesarias para instalar a su esposa en un lugar seguro, a ser posible en tierra firme. Al parecer, el mar y ella no se llevarían bien enseguida. Y él, que amaba pararse en el barandal de proa para experimentar el azote del viento marino en su cara. Algún defecto tenía que tener, pensó sonriente mientras la veía ultimar los detalles de su arreglo. Estaba parada junto a la cama estirando y acomodando las faldas de su vestido. No hay necesidad de tanto arreglo, milady, habló al tiempo que se acercaba a ella. Saldremos a dar nuestro primer paseo. No querrás llevar a una desaliñada de tu brazo, ¿verdad? Mientras seas tú, no me importa cómo vayas vestida. Pero a mí sí me importa, contestó mientras se daba la vuelta para mirarlo de frente. ¿Qué tal me veo? Una sonrisa tímida asomaba en su boca, acompañada del tenue rubor de sus mejillas. Terence miró sus cabellos peinados en un recogido. Unos cuantos rizos adornaban su cara. Unos pendientes pequeños y discretos brillaban en sus orejas, a juego con el delicado collar de diamantes que descansaba sobre su pecho. La chaqueta del vestido, de un rosa pálido con intrincados bordados de hojas y flores en tonalidades verdes y púrpuras, se ajustaba a sus brazos y a cada curva de su torso, curvas que él conocía bastante bien. La falda, rosa y libre de bordados, caía hasta sus pies cubriendo sus suaves y preciosas piernas. Tragó grueso. No quería evocar las imágenes que su descarriada mente insistía en proyectarle, pero le era imposible no pensar en la suavidad de su piel o en lo que hacía con ellas cuando compartían más que besos. Agitó la cabeza. No era el momento de fantasear con el cuerpo de su mujer. Regresó su mirada al rostro de su amada. La belleza natural de su esposa competía en fulgor con el de las gemas. Amaba que no usara esos polvos para blanquearse el rostro que tanto auge tenían entre las mujeres de la nobleza. Eran dañinos. Sin embargo, a las nobles no les interesaba ese dato. Seguían usándolo en exceso. Y él continuaba comercializándolo en sus barcos. Si ellas querían usarlo, ¿quién era él para privarlas de éste? Hermosa, afirmó, acercándose un par de pasos para agarrarla por la cintura. Lady Candice posó sus manos en el pecho firme de él, cubierto por una camisa blanca y una elegante chaqueta vino. ¿De verdad? Preguntó con un aleteo de pestañas, robándole una pequeña carcajada a su marido con el gesto. Estás hecha toda una coqueta, esposa. Terence inclinó la cabeza cortando la distancia entre sus labios. ¿Y qué tal lo hago? Bajó la mirada simulando timidez. Espero que no muy bien, musitó él contra su boca. O me la pasaré apuntando con mi pistola a todos los hombres que se atrevan a mirarte de más. Lady Candice rió, desechando la amenaza de Terence. Su esposo era celoso, protector, pero estaba segura de que no heriría a nadie solo por el placer o por algo tan inocente como una mirada. ¿Y qué hay de las mujeres? El pensamiento llegó de pronto. ¿Tendré que llevar también yo un arma para espantarlas?, cuestionó. El medio de sus cejas se arrugó al ser consciente de lo atractivo que se veía su esposo vestido como un caballero, aunque claro, él siempre lucía atractivo sin importar cómo vistiera. Terence, además de la camisa blanca y la chaqueta color vino, vestía unas calzas de un tono café claro y unas oscuras botas altas. La chaqueta se ajustaba a sus hombros y brazos, moldeando cada parte de su torso. El cabello recogido en una coleta baja despejaba por completo sus varoniles facciones.
Puedes usar tu abanico. No me gustaría que te hirieras a ti misma, comentó sin dejar de sonreír. Lady Candice frunció más el ceño, sin saber si Terence hablaba en serio o solo le estaba tomando el pelo. Tendrás que enseñarme a usar una. No puedo andar por ahí con un esposo tan guapo sin más protección que un abanico. Terence echó la cabeza hacia atrás. Su risa grave rebotó en las paredes del camarote. No te burles. Lady Candice cruzó los brazos bajo su pecho, un tanto indignada de que su marido no se tomara en serio su preocupación. Si no me burlo, amor mío, respondió todavía entre risas. Sí, claro, bufó ella, al tiempo que giraba la cabeza hacia la izquierda para no mirarlo, demostrándole su inconformidad. Te ves preciosa cuando te enojas. Terence la besó en la mejilla demasiado feliz como para hacer otra cosa. Ven. Tomó su mano para pasarla por el hueco de su brazo izquierdo. Salgamos antes de que mi sufrimiento clame por su remedio. Con las mejillas coloradas por lo que su esposo acababa de decir, Lady Candice se dejó guiar por él. La iglesia de St. Michan, construida hacía más de 600 años y reconstruida hacía 40, era una edificación de piedra gris con una sola torre y techos a dos aguas. Se ubicaba al norte del río Liffey, afluente que atravesaba Dublín de oeste a este para desembocar en el mar de Irlanda. Lady Candice miraba la puerta de oscura madera de la iglesia preguntándose qué hacían ahí en lugar de pasear por St. Stephen Green, el parque al que prometió llevarla. Entraron por una puerta lateral, el interior del lugar apenas iluminado por las velas del atrio y algunas a los costados. Tenía un aspecto bastante lúgubre. Sin embargo, la joven se sintió cómoda, pues le hacía pensar en el priorato y Sor María. Iba a preguntar qué hacían ahí cuando un hombre delgado vestido de marrón apareció por una puerta opuesta. Terence. Hijo, habló el hombre al verlos, sorprendido por la presencia del pirata. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo está mi querida María? Preguntó mientras caminaba hacia ellos. De lo dicho por el hombre, Lady Candice extrajo dos cosas. Era religioso y conocía a Sor María. Zachary, tan efusivo como siempre, masculló Terence. El hombre lo tenía apresado en un abrazo. ¿Quién es esta hermosa dama que te acompaña? Inquirió, ignorando a propósito la queja de Terence. Bienvenida a nuestra humilde casa, hija. Extendió el brazo para que Lady Candice besara sus nudillos, pero Terence se lo bajó de un manotazo. Es Lady Candice, mi esposa, reveló con una sonrisa que contradijo a su tosco gesto de antes. Alabado sea el Señor, exclamó el religioso, sus manos con las palmas hacia arriba a la altura de su rostro. Un placer, padre. Lady Candice hizo una pequeña reverencia. Vengan, no se queden ahí. El religioso se dio la vuelta para volver sobre sus pasos hasta la puerta por la que salió antes. ¿Qué hacemos aquí?, susurró la dama mientras seguía al hombre. Te quedarás aquí mientras arreglo mis asuntos, informó él sin bajar la voz. ¿Por qué? Es más seguro. Estamos en peligro. Lady Candice se detuvo antes de que atravesaran la puerta. Terence miró la cara preocupada de su esposa. No le pasó por el alto el plural usado por ella, incluyéndose en la suerte que podría correr él. Antes muerto, masculló para sí. En su mente sopesaba qué tanta información brindarle. No quería que se preocupara de más, pero tampoco quería que sus enemigos se aprovecharan de su ingenuidad si la mantenía en la ignorancia. ¡Malditos fueran! ¡Vamos, tortolitos!, les gritó Zachary desde el otro lado. El capitán pirata resopló ante el apelativo del religioso. ¿Por qué no podía ser estricto y estirado como un sacerdote cualquiera? Si no fuera hermano de Sor María, hacía tiempo que habría sacado su otra personalidad en su presencia. Te contaré en un momento. Inclinó un poco la cabeza y elevó el brazo para besar la mano femenina que reposaba sobre éste. En la mesa redonda, el rumor de la llegada del capitán Hades corría entre las mesas de juego.
Tal parecía que existía un traidor entre la tripulación y había informado al Rojo sobre la llegada de Terrence. Neil acababa de compartir esa información con su socio, el conde de Abercorn, quien a su vez se la daría a Pembroke. Tanto el Rojo como Abercorn tenía intereses meramente financieros y comerciales. Si Terrence era acusado de piratería, se harían con las embarcaciones que éste tenía, así como con las rutas comerciales que manejaba. Hades tenía el negocio redondo. Con el Gehenna atracaba a los galeones españoles y con los otros 3 comerciaba el botín de manera legal entre Irlanda, Inglaterra, Portugal y las colonias. Sin él en el mapa, el Rojo asumiría el control del Gehenna y Abercorn controlaría desde tierra la mercancía y rutas comerciales. Era una oportunidad inmejorable. ¿Está todo preparado?, cuestionó Abercorn. En la mano sostenía un vaso de whisky al que daba un sorbo cada tanto. El conde era un hombre orondo, con una rechoncha papada que hacía juego con su prominente estómago. Su tez pálida estaba enrojecida por los efectos etílicos de la bebida. Usaba la clásica peluca empolvada, la cual a esa hora de la tarde ya estaba un poco chueca. Neil lo miró hastiado. La afición del conde al whisky comenzaba a ser preocupante, sobre todo porque tendía a irse de la lengua cuando estaba bajo los efectos de éste. Hacer de niñera no formaba parte de los términos de su alianza y empezaba a hartarse. «Descuide, milord, ya me encargué», respondió sin querer ahondar en detalles. «Bien, bien», balbuceó Abercorn antes de beber de su whisky. Neil agarró su propio vaso para tomar un trago también. Esperaban a Pembroke, pero éste ya se había demorado. Si no aparecía, tendría que echar a andar su plan sin él. Cuando soltó el balde vacío sobre el piso de madera de la posada, un pañuelo cubría su rostro. «¿Mejor, milord, o todavía tiene calor?», cuestionó Sombra. En la mano tenía un candelabro con 3 velas encendidas. «Pagarán caro este ultraje», exclamó el conde sofocado. Estaba mojado de la cabeza a los pies, la camisa abierta, donde se podía ver su piel enrojecida a causa de la flama de las velas. «No, si no hay nadie para hacernos pagar, ¿no cree?». Este último era el bardo. «¿Qué es lo que quieren, rufianes?», cuestionó con menos bríos antes de las palabras del bardo. «Otra vez con lo mismo, milord». Sombra dio un paso para acercarse a la silla donde tenían maniatado a Pembroke. «Estoy comenzando a cansarme de su falta de memoria». Inclinó un poco el candelabro, lo suficiente para que la llama de una de las velas rozara la tela mojada de la camisa. «No conozco a ese tal Rojo», insistió. No era la primera vez que afirmaba no conocer al comerciante. «Permítame que le refresque la memoria», intervino el bardo. «El hombre con el que se reunió ayer en la mesa redonda», continuó. «No el conde de Abercorn, el otro, el pelirrojo de ojos marrón». «No lo conozco», insistió Pembroke. «Si hasta se fumaron un puro y compartieron una chica», exclamó. «Estás en un error, amigo», habló Sombra. «Más bien, la chica los compartió a ambos. Al parecer, nuestro amigo prefiere un buen semental». El color huyó del rostro del lord. Estos desgraciados conocían su secreto. Si lo divulgaban, estaría perdido. «Malditos, no permitiré que injurien en mi contra ni manchen mi reputación», gritó con toda la confianza que años de fingir ser algo que no era le daban. «Una palabra por aquí, otra por allá, y estará acabado», afirmó Sombra. El cuervo sonrió bajo el pañuelo. Casi lo tenían. «Nadie creerá a un trío de delincuentes». El conde jugó su última carta. «Probablemente. Sin embargo, las habladurías lo perseguirán por siempre». Pembroke calló. Lo que su captor decía era verdad. Los rumores en Londres eran casi insostenibles, y si se difundían en Dublín, tarde o temprano llegarían a la capital de Inglaterra. Ni la esposa más virtuosa podría rebatirlos. ¿Acaso debía buscarse una esposa en otro lado? A su mente llegó el rostro de Rowena. No era la mejor opción, pero peores cosas se habían visto, como un conde que prefería a los hombres. Neil le tendió una emboscada al marqués. Dijo al fin: «¿Cuándo se hará?».
El cuervo se acercó al lord y lo agarró de los cabellos para mirarlo a la cara. En el momento que accede a reunirse con él, dará aviso a la Marina Real del lugar del encuentro. Malnacido traidor, masculló Sombra. ¿Dónde? Pedirá ver la mercancía para que el encuentro se haga en su barco. El cuervo asintió. La carga de la silenciosa no era legal del todo, no todavía. Si la Marina Real hacía una revisión exhaustiva, podía encontrar ciertas irregularidades que no les convenían y que no dejarían bien parado a Terrence. Sir Frederick, el abogado londinense de Terrence, era quien se encargaba de legalizar todo cuanto transportaban, realizando los pagos arancelarios que la corona inglesa exigía. Pero eso hasta que llegaban a Southampton, tras su paso por tierras irlandesas. El rojo siempre escogía primero, y ahora quería aprovecharse de eso para traicionarlos. ¿Qué tiene que ver Rowena en todo esto?, inquirió Sombra. Era mi amante hasta hace unos meses. La encontré aquí por casualidad. Si no quiere amanecer con esta vela en la garganta, lo que sea que le haya contado deberá guardárselo para usted, amenazó Sombra, el candelabro muy cerca de la boca del conde. Gracias por su colaboración, milord, dijo el pardo. Le recomiendo que parta en el siguiente barco. Al rojo no le gustará que lo haya traicionado, agregó tras una leve reverencia. Los tres hombres abandonaron la estancia sin molestarse en desatarlo. La única concesión fue dejarle el candelabro sobre el buró. Claro, no podían andar por la calle con eso en la mano. En St. Michan, la conversación tomaba derroteros escabrosos para Terrence. Lady Candice estaba segura que, de haber estado presente, habría desviado la conversación enseguida. «¡Un herrero!», exclamó el Zachary. «¡Válgame el señor!». Lady Candice asintió con una sonrisa. «Fue una ceremonia preciosa», comentó sin perder la sonrisa. Sus ojos esmeraldas refulgían emocionados al evocar el momento en que sus vidas quedaron adheridas, uniéndose en una sola. «Pero no han sido bendecidos por el Señor, hija mía», apuntó el cura. «Debemos remediar eso lo antes posible», agregó, levantándose del asiento en el que habían pasado la tarde, tomando té desde que Terrence se fuera poco después de la nona. La joven lo miró salir de la salita intrigada. El cura regresó al cabo de un rato y volvió a sentarse como si nada. «¿Está todo bien?», preguntó extrañada del comportamiento del hombre. «Por supuesto. He ido a dar instrucciones para que preparen el órgano y el atrio para casarlos como el señor manda en cuanto llegue ese descarriado que tienes por marido». Lady Candice abrió grandes los ojos y enseguida se le llenaron de emocionadas lágrimas. El corazón le golpeteó fuerte en el pecho ante la posibilidad de hacer realidad ese anhelo secreto suyo. La ceremonia con el herrero había sido bella, su boda también. Sin embargo, muy en el fondo seguía necesitando de la bendición que Zachary podía darles. «Muchas gracias», expresó conmovida profundamente por su gesto. «Es un placer, hija». Le dio unas palmaditas en la mano a modo de consuelo. «Será una ceremonia preciosa, ya lo vas a ver. El órgano lo terminaron la primavera pasada. Es una belleza y saca unos sonidos celestiales». Lady Candice sonrió. Zachary tenía una personalidad muy diferente a Sor María. Cuando Terrence le dijo que eran hermanos, apenas pudo creerlo. No compartían rasgos físicos notables, salvo el color marrón de los ojos. Tampoco el carácter se asemejaba. Donde Sor María era sosegada y prudente, Zachary era como una pepita cuando la echabas a tostar. No se estaba quieto. Recordó las palabras de Terrence cuando se despidieron horas atrás. «Por favor, esposa, no le sigas la corriente», le dijo en un susurro. Él es todo lo opuesto a Sor María y suele meterse en problemas por sus desbocadas ganas de ayudar. «Vete tranquilo, no pasará nada». «Me preocupa que te convenza para hacer alguna locura, como ir a visitar a alguna empobrecida familia en lugares poco recomendables». «Le diré que no». «¿Me lo prometes?». Ella asintió. «Joder, debí dejarte en Skye, ahí estaría segura», masculló. Lady Candice lo abrazó por el cuello antes de besar su mejilla.
Soy una mujer prudente, cariño. Te prometo que no haré nada que me ponga en peligro. Te amo, Candice, musitó, su frente posada en la de ella. Recuerda que si algo te sucediera, mi vida no valdrá un penique. Y es por eso que cuidaré muy bien de la mía. Terence unió sus labios en un roce lleno de amorosa ternura. Volveré en la noche, murmuró sin romper el beso por completo. Te estaré esperando, mi amor. El sonido de una fuerte palmada la devolvió al presente. ¿Dónde estabas, hija? Llevo horas llamándote. La joven sonrió por la exagerada frase del cura. Pensaba en mi esposo, padre. Ah, ahora entiendo esa carita de boba que tenías. Lady Candice enrojeció tras las palabras de Zachary. ¡Qué vergüenza! Lo siento. Sus manos cubrían sus mejillas tintadas de rosa. Tranquila, solo estaba gastándote una broma. Pasados unos minutos de silencio, el religioso le preguntó sobre Sor María y su labor con los niños. Ella le habló de lo bien que dirigía a su congregación y del gran apoyo que fue para ella cuando se enfrentó a la disyuntiva de elegir entre su noviciado y 2 candidatos a esposo. Zachary se mostró muy interesado en todo el relato. Cuando llegó a la parte de su secuestro, se mostró indignado por el proceder de su esposo. Ay, ese muchacho siempre haciendo todo por las malas. Se lamentó en un tono resignado que a Lady Candice le dio un indicio de la antigüedad de la amistad entre ellos. ¿Hace mucho que conoce a mi esposo?, se atrevió a preguntar. No conocía el pasado de Terence, salvo las pocas cosas que él le había contado y las circunstancias de su nacimiento, por lo que en ese instante Zachary acababa de convertirse en una valiosa fuente de información. Era un chiquillo chamagoso cuando lo conocí, respondió, una sonrisa nostálgica en su boca. ¿Cómo era de niño? Era un pequeño gamberro que no consentía que nadie le quitara lo que consideraba que era suyo. Como ahora, musitó ella. Sí, algunas cosas nunca cambian, apuntó el cura. ¿Qué edad tenía? 8 o 9 veranos, no lo sé con exactitud, contestó con la mirada perdida mientras intentaba recordar. Fui a visitar a mi hermana mientras estaba en un viaje de peregrinación. Ella todavía no dirigía el priorato ni yo esta iglesia. Continuó. Tampoco tenían más huérfanos. La duquesa viuda lo había enviado con las monjas para deshacerse de él tras la muerte del duque. Eso me lo contó María cuando le pregunté el motivo de su presencia en el priorato. ¿Quién se hacía cargo de él?, preguntó preocupada por aquel niño que a tan tierna infancia tuvo que valerse sin el apoyo de una madre o padre. Mi hermana trataba de hacerlo, pero sus obligaciones en el priorato no le daban mucha margen. Aún así, procuraba estar pendiente de que comiera y se bañara a sus horas. Se convirtió en su madre, puntualizó ella. Por eso lo quiere tanto. Sí, sufrió mucho cuando escapó del priorato. No supo de él en mucho tiempo. ¿Por qué escapó? No lo sé, pero un buen día desapareció de la isla. Tenía 13 o 14 veranos, no estoy seguro. ¿Y usted? ¿Cuándo volvió a verlo? Zachary largó una estruendosa carcajada. Perdón, pero no te lo vas a creer, comentó entre risas. ¿Tan malo es?, cuestionó un poco angustiada. Figúrate que venía yo de las colonias. Fue hace como... Calló un momento haciendo cálculos mentales. Fue el invierno pasado, sí. Perdóname, hija, pero a esta edad la memoria comienza a fallar. Lady Candice sonrió, alentándolo a continuar. En fin, como te decía, venía de las colonias. Acompañé a un viejo amigo a un viaje porque ya me estoy desviando. Se dio un golpecito en la frente con el interior de los dedos. Estábamos en alta mar y de repente un barco pirata apareció ante nosotros. Lady Candice jadeó asombrada. No sabes, creímos que moriríamos, exclamó, confirmando los posibles pensamientos de su interlocutora a juzgar por la expresión alarmada de su rostro. ¿Era Terence?, inquirió. Una de sus manos tapaba su boca. «¡Un pirata español!», soltó Zachary al tiempo que negaba con la cabeza.
En cuanto nuestro capitán se dio cuenta de que eran piratas, disparó un cañonazo de defensa, pero ellos también tenían cañones, claro. ¡Ay, cielo santo! Así es, hija. No me quedó más remedio que ponerme a rezar. Recité tantas veces el Padre Nuestro que casi lo desgasto. Lady Candice apretó los labios para no reír. ¿Qué clase de sacerdote era este que hablaba con tanta ligereza sobre los preceptos de la iglesia? ¿Qué sucedió entonces? ¿Dónde entra mi esposo aquí? Tu esposo fue la respuesta a mis plegarias. ¿De verdad? Expresó sorprendida. Esa misma cara puse yo cuando lo vi abordar nuestro barco después de que se deshizo del pirata español. Terence los defendió. Sabía que no era tan malo como él se empeña en decir, pronunció conmovida, emocionada. Bueno, tampoco es así, hija. Cortó el cura sus utópicas conclusiones. Pero si acaba de decir que... Hija, Terence se deshizo del pirata español para quedarse él con el botín que pudiera obtener de nuestro barco, aclaró paciente. La historia donde su esposo era el héroe que salvaba a un grupo de personas de las sanguinarias intenciones de un pirata se truncó tras la explicación del clérigo. ¿Él los robó? Sabía que esa era su vida anterior, una que le aseguró no retomaría. Sin embargo, no podía dejar de experimentar cierta culpa por las pasadas acciones de su esposo. Era como si las hubiera cometido ella. Aunque esas eran sus intenciones, no lo hizo. El peso sobre sus hombros se aligeró al escuchar la respuesta del cura. Ay, me quita un peso de encima. Costó un poco de trabajo, pero logré convencerlo de que nos dejara ir sin un rasguño, agregó Zachary. ¿No lo reconoció? Él a mí sí. Tengo la misma cara que hace 20 años, pero él era un niño la última vez que lo vi. A pesar de que me quedé un año en St. Michael's, sus rasgos adultos eran muy diferentes. Entonces, ¿cómo? Le dije que era un vejete impertinente, respondió Terence a espaldas de la joven. Eso mismo, corroboró Zachary. De niño siempre me decía así, vejete. Fue como volver al pasado y mirar al mismo chiquillo gamberro, pero haciendo gamberradas más grandes. El cura echó la cabeza hacia atrás, riéndose de su ocurrencia. Esposo, fuiste muy grosero. A pesar de la reprimenda, Lady Candice sonreía. La presencia de su esposo, tras tantas horas sin él, bastaba para hacerla sonreír. No dejaba de suplicar y amenazarme con el fuego eterno si no les permitía irse con mis ganancias, explicó Terence mientras caminaba hasta detenerse junto a ella. Te extrañé, vida mía. Besó su frente, aguantándose las ganas de probar sus labios para no avergonzarla delante del clérigo. Te extrañé, esposo. ¡Esposo! Zachary le dio una palmada, sobresaltándolos. Vamos, remediaremos ese asunto ahora mismo, anunció, levantándose del sillón. ¿Remediar? Repitió Terence. Solo hay un remedio que me interesa y no creo poder servirme de él en este momento, le susurró a ella. Calla, por favor, te va a oír, lo reprendió abochornada. Vengan, vengan, gritó Zachary desde la puerta. Tenemos una boda que bendecir. Terence miró a su esposa sin entender nada. Lady Candice se levantó y luego se abrazó a él, pegando en la mejilla los rítmicos latidos del corazón de su marido. ¿Qué te parece si nos casamos otra vez? Preguntó en un susurro tímido pero rebosante de una cálida esperanza que atravesó la piel de Terence. ¿Tú quieres? Replicó él, tomando su barbilla y elevando su rostro para que lo mirara. Sí, afirmó con una sonrisa ilusionada. Casémonos entonces.